niños, al no ser compacta, es más, digámoslo así, que es más móvil. Entonces, obviamente, el trauma contundente, porque generalmente lo que genera, pues, hablando un poco de trauma, ¿cierto? En cuanto a golpes, eh, lo que genera el trauma, o sea, lo que generan las contusiones hemorrágicas y los trastornos asociados al trauma, es porque es una estructura sólida donde la masa cefálica, donde el cerebro se golpea, o sea, sí, perdónenme esa expresión, hace, o sea, se golpea contra una estructura rígida, ¿cierto? Es, por ejemplo, como por ejemplo ustedes tiren una estructura de vidrio o de porcelana, o de lo que sea. Una cosa es tirarla sobre un pavimento y otra cosa es tirarla sobre una estructura plástica que sea móvil. Entonces, si ustedes explotan la taza sobre una estructura sólida, como el pavimento, pues probablemente se fraccione la, 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 la taza. Pero si ustedes lo tiran sobre una estructura que es móvil, o sea, que es flexible, como por ejemplo puede ser, no sé, una colchoneta inflable, entonces la estructura, como puede fracturarse, como puede sí, fracturarse en varios segmentos, no lo puede hacer. Entonces, lo que yo les decía es que los niños tienen, entre comillas, eso no exonera a que ellos no lo tengan, pero ellos, entre comillas, tienen una protección cerebral en cuanto a eso, porque cuando hay un trauma, por un trauma pues craneal, las estructuras cerebrales, como son móviles, como todavía no están fijadas, como todavía las suturas no están fijas, estas suturas, estas que vemos aquí, todas estas que les decimos, las coronales, las sagitales, la lamboidea, todas esas estructuras, entonces hace que el cerebro haga, digámoslo así, el golpe no sea tan fuerte en cuanto a la movilidad de las estructuras. No sé si queda claro así. Entonces, no significa que los niños no puedan tener. Lo que yo les decía es que si ustedes ven, eso es ya como en una parte práctica, es decir, que si ustedes ven un hematoma, una contusión hemorrágica asociada a un trauma, obviamente, ¿no? En un niño, lo que deben asociar es que la velocidad o la fuerza de acción de ese trauma es moderado o severo, por esta razón. En los adultos, pues es diferente porque eso depende de muchas circunstancias, pero obviamente también en los adultos, cuando ya hay una contusión hemorrágica, lo que significa es que eh, hubo un trauma de velocidad moderada. Entonces, yo de pronto me refería como a eso, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Bueno, Muchas gracias. ¿listo? Bueno, siguiendo un poco hablando, vamos a tratar de hablar un poco más acerca de estas estructuras. Hablábamos sobre estas que no sé si vemos aquí, eh, ya creo que hablamos sobre una de las suturas metópicas. Acuérdense que esto obviamente es como en la edad infantil, como en la edad muy prematura, ¿cierto? La formación o la presencia de la sutura metópica, como les decía, como una estructura de unión. Esta más o menos puede durar hasta los 10 años, de ahí para allá ya es una patología. Y las estructuras, las otras uniones, ¿cierto? Las otras líneas, que se llama la línea frontoparietal, ¿cierto? Y la otra pues sería como la otra unión que la veríamos atrás, que no sé si estará por aquí, no. Bueno, sería como la estructura lamboidea, ¿cierto? Que sería como parieto occipital o la sutura lamboidea. No se olviden de las fontanelas, la fontanela anterior, la posterior. Esta fontanela anterior es la que, no sé, muchas, como en la cultura popular, dicen que los niños respiran por aquí. Esta es la razón del por qué, de por qué los niños, o bueno, o hay una como creencia, no, no, pues no es creencia, pero del por qué a los niños les ponen gorros, que no les haga frío, pues es supuestamente por esta parte. Y esto es una cosa, sí o no. O sea, sí, porque obviamente como esta es una estructura cartilaginosa, eh, pues obviamente la densidad entre el cartílago y el hueso es diferente. La densidad es menor en un cartílago, lo que significa que la temperatura a este nivel
puede ser, yo pues realmente no sé cuál es la temperatura exacta en la fontanela, pero obviamente la pérdida de calor eh, puede ser un poco mayor en la fontanela, ¿de acuerdo? Pero pues realmente no es que los niños pierdan calor por estas fontanelas. O sea, no es cierto, creo yo. Pues si me preguntan a mí, creo que es más como una cosa urbana, creería yo. Pero, pues si hay personas que creen, o si hay, sí, o hay condiciones que se cree que pues por la fontanela, pues obviamente, vuelvo y les digo, la estructura ósea y la membrana, y esta membrana que hace parte de la fontanela, pues son diferentes en cuanto a estructura, diciendo que la membrana es menor, pero la pérdida de calor realmente no es pues una pérdida de calor tan grande pues como para producir una alteración térmica a nivel del niño. O sea que colocarles gorros o no a los niños, yo digo ponerles gorros a los niños, pues para que eduquen a la gente, bueno, por moda, pero por estas razones no, chicos. O sea, las fontanelas sí son como unos medidores de pues sí, pueden ser como unos, yo no sé si, pues como unos termorreguladores, pero no es, la pérdida no es de tal forma que si un niño no se le pone un gorro, pues se muere, ¿no? De frío o hace una hipotermia. Entonces, bueno, esas son creencias que tiene la gente. Por aquí también creen que la gente o la gente cree, pues, algunas personas creen que los niños respiran. Por eso cuando hay algún tipo de estimulación laringea o, pues, una estimulación laringea aguda, o es lo que, pues, normalmente la gente conoce como que, perdónenme la palabra, pero, pues, lo que la gente conoce como que se achuca, los niños se achucan, pues, que es una estimulación laringea aguda. Yo no sé si ustedes han visto que la gente le sopla a los niños aquí arriba. Pues, eso también es una cosa que no funciona. Bueno, esto en cuanto a la... Ah, bueno. Entonces, Doctor, ¿está grabando señora, la clase? no, Ayer no, sí la grabó, pero desde el principio. bueno, bueno, porque yo no sé, pero si es Daniela, siempre que usted me dice Daniela, entonces me acuerdo que hay que grabarlo, si no, y es que no me da, y es que yo, es que he estado como ocupado y no me he puesto a ver dónde, a ver, dice pizarra, cambiar de diseño, pantalla, activar difuminado, activar subtítulos, configuración, notificación de problema, notificación de... Ninguna parte dice grabar, ¿no? Y es que a mí este Zoom me parece, perdón, este Meet me parece mucho mejor que ese Zoom, hasta por todo. A ver, no, pero bueno, si alguien la está grabando, gracias. Ay, no, ¿sabe qué? Una compañera me dijo, espérese, me dijo, Windows R, no, mentira. Me dijo Windows, ¿qué fue que me dijo? Windows, G, profe. sí, perdón, Windows G, y aquí le doy grabar. Entonces aquí, pero no me deja grabar, ¿ah? ¿Por qué? Profe, disculpe, ¿cómo va a ser el parcial con usted? ¿Y es el día viernes? No, el lunes. El lunes hacemos el parcial. Y nos reunimos aquí 5 y les hago preguntas acerca de lo que veamos en la estructura anatómica. 5 preguntas. Así en miren, así con les hago preguntas de estructuras anatómicas.
Profesor, sería oral. Sí, 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 oral. Sí, oral. Ahí están viendo el atlas, la estructura anatómica, el Sí, ya. frontal. Entonces, sigamos aquí con la clase. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de como que de la parte frontal, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una estructura mejor por aquí. Bueno, hablando del hueso frontal, pues ya habíamos dicho que es un hueso único, un hueso impar, pues obviamente cuando es niño pues serían como dos, es la función de dos huesos, ¿cierto? De dos frontales con esa sutura metópica. Y vamos a hablar acerca de las estructuras que se encuentran como, que son como características de la parte anterior o de la parte exocraneal del frontal. ¿De acuerdo? Yo creo que esta imagen es bonita, porque creo que la del programa veámoslo aquí. Bueno, si hablamos acerca de dónde se encuentra ubicado, pues ya lo dijimos, ¿no? Su ubicación en el espacio, por atrás los parietales, tiene una unión temporal, tiene una unión parietal, tiene una unión con el esfenoides, y tiene aquí una unión también o unas articulaciones con el hueso cigomático. En cuanto a la parte exocraneal, como las características especiales, chicos, encontramos tres eminencias, dos laterales y una medial. Las dos eminencias laterales, que son estas de aquí, que son más pronunciadas, según lo que dice el libro de anatomía, son más pronunciadas en los hombres, ¿cierto? Son las eminencias frontales laterales, son las eminencias frontales, ¿cierto? Son dos laterales que están en esta parte de aquí arriba. Y vamos a encontrar una eminencia frontal medial o media, que es esta de aquí, que se llama la glabela. ¿De acuerdo? Nos dirigimos hacia abajo y vamos a encontrar dos estructuras, ciertos semicirculares, donde vamos a encontrar como que tres componentes especiales en la parte lateral si hablamos de las partes laterales. Y es que estas van a ser parte de la formación de la cavidad orbitaria, de su parte superior. El hueso frontal, como lo vamos a ver, pues bueno, podemos decirlo que tiene una cara anterior, una cara inferior y pues por detrás de este una cara posterior, ¿cierto? O podemos llamar que esto es la parte exocraneal, incluyendo su base o su parte inferior, y por la parte interna, pues una parte endocraneal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las dos eminencias, ¿cierto? O prominencias frontales laterales, eminencias o prominencia media, que es la glabela. Vamos a encontrar un borde, que es el borde supraorbitario, ¿cierto? Que hace parte de la formación de la cavidad orbitaria. No se olviden que es borde supraorbitario. Y lo que está por encima se llama, este que os estoy mostrando aquí, es el borde supraciliar. ¿De acuerdo? El borde mayor, o sea, el borde como el más es el supraorbitario, que va a ser parte de la formación de la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? El número de dos. Y el borde supraciliar es el que está por encima de este borde y es el que va a ser parte o el que o donde se van a ubicar la parte de las cejas. Dirigiéndonos un poco para abajo, entonces hacia su parte más medial, entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Este que es el borde nasal, ¿cierto? Está así pues porque tiene porque tiene pues se va a unir, ¿cierto? Aquí a esta parte nasal, al hueso nasal, y vamos a encontrar por aquí atrás de esta estructura de aquí, ¿cierto? Que es la espina nasal. No sé si la vemos mejor por aquí. Entonces aquí miren, nos muestra claramente esta zona que es la incisura o el borde
supraorbitario, y miren que por acá arriba se encuentra, bueno, el borde supraciliar o el arco superciliar, ¿de acuerdo? No se olviden, esta es la glabela, se llama glabela esta zona de aquí, porque eso, la definición de glabela es que es una zona pelada, o sea, que es pelado, pues, podríamos decirlo. Entonces se llama glabela por eso. En estas estructuras que encontramos aquí, en la parte exocraneana, en la parte anterior de la parte frontal, vamos a encontrar dos orificios que los vemos aquí, ¿cierto? Este orificio, que es bilateral, y hay un orificio, ¿cierto? Que es, bueno, de pronto aquí no lo muestran, pero es más pequeñito, que viene por aquí al lado, que viene aquí, pero que viene en esta zona de aquí, un poco más medial. Estos agujeros pueden existir de dos formas, puede existir como un agujero o puede existir como una incisura. Entonces, hablar de orificio o agujero es pues obviamente cuando su estructura es completa, o sea que hay un orificio completo, entonces se llama el agujero supraorbitario, ¿cierto? Y puede llamarse incisura cuando este agujero es incompleto, ¿de acuerdo? Cuando el agujero es parcial, cuando el orificio, perdón, es parcialmente formado. Entonces pueden existir agujeros supraorbitarios o puede existir unas incisuras supraorbitarias. ¿De acuerdo? Dirigiéndonos hacia Profe, abajo, pues, señora, disculpe, ¿qué pasa por ahí? el nervio temporal, el nervio frontal superficial. Ese pasa el nervio y la vena frontal superficial. Bueno, eh, siguiendo con esta parte de aquí, entonces está el borde supraorbitario, el arco superciliar o el borde superciliar, y en la parte lateral vamos a encontrar estas dos estructuras de aquí. Bueno, lo que pasa es que bueno, estas están aquí, miren, esta parte de aquí que son los procesos o son los espinos. Este se llama el proceso cigomático, ¿cierto? Y este de aquí se conoce como el proceso, pues este proceso es el proceso lagrimal, este de aquí, ¿de acuerdo? O lo encuentran como, eh, Un GIF. no como proceso, sino como, le dan otro nombre, es que el libro, ujú, ujú, ajá, apófisis, ajá. Entonces, lo conocen como la apófisis cigomática y la apófisis lagrimal o la apófisis media, también la conocen a estas. O proceso cigomático y proceso medio, se los conoce estos. Pues este es su nombre, pues obviamente es por la articulación que tiene con la rama del hueso cigomático, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la parte frontal. Pues en cuanto a lesiones, si hablamos un poco de lesiones a nivel traumáticos frontales, lo que más se lesiona en un trauma es como esta parte de acá arriba, que pues como que en la zona, coronal, o sea, como en la sutura coronal, que es la zona donde más se lesiona, y en la parte media superior de la glabela. Eso es lo que más se fractura generalmente. Y si lo vemos como en la parte inferior, lo que más se lesiona en los golpes es todo lo que se considera como el proceso cigomático o el apófisis cigomático. Bueno, hablando un poco acerca pues de esta parte, esta imagen está muy bonita en cuanto a mostrar estas dos impresiones que hay, que una es medial y otra es lateral, ¿cierto? Donde vamos a encontrar la fosita lagrimal y la fosita troclear, que hacen parte del techo, del techo de la órbita, ¿de acuerdo? Pronto aquí lo vemos más abajo, o mejor.
Es que este no nos da. Doctor, ¿Qué hubo? la fosita troclear tiene que ver con el par craneal. La fosita troclear, no. No, la que tiene que ver con el movimiento del ojo. ¿O qué pasa por la fosita? Qué pena. Lo que Profe. pasa es que en la fosita, lo que pasa es que en la fosita, en la fosita troclear se inserta un músculo. Lo que pasa es que el globo ocular tiene 6 músculos, ¿de acuerdo? Entonces tiene un músculo superior, uno inferior, uno, pues como que hay un oblicuo superior, un oblicuo inferior, ¿de acuerdo? Entonces, la fosita troclear es donde se va a insertar, imagínense que eso es imagínense como el codo, es una polea, o sea, la polea del oblicuo superior se va a insertar en la fosita troclear. Es donde se inserta un músculo, la fosita. O sea, ahí es donde se inserta la polea para el movimiento ocular, para uno de los músculos que hacen parte del movimiento de los ojos, del globo ocular, pues. Profe, en el Entonces, libro decía que era el anterior que se insertaba en la fosita troclear. Decía el superior, es que es un oblicuo. O sea, sí, es un oblicuo ujú, el que se inserta ahí. del El globo oblicuo ocular. es, ajá, ajá. Sí, 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 es la polea, es la polea, o sea, lo que pasa es que ahí es como que, de ahí es donde se sujeta el ojo para hacer movimientos, es que hay movimientos o sea, de ascenso, descenso, ¿cierto? Y hay unos músculos que hacen el movimiento de los ojos en cuanto a la parte circular, en poder mirar lateralmente o medialmente. Entonces, es ese, el que hace mirar lateralmente, es la polea de ese músculo, el que se inserta en la fosita troclear. ¿De acuerdo? Profe, y ahí pues Señora, según lo que yo leí decía polea en reflexión. ¿usted sabe qué es una polea? En primer lugar, Sí, profe. doctora. Lo que pasa es que, o sea, esta polea es lo que hay en este lugar de la polea, es que el movimiento de tracción que se realiza diga usted que es de abajo hacia arriba. A ver cómo dice la polea, la posición de qué, doctora. Decía polea en reflexión del músculo oblicuo anterior del globo ocular. Es el superior, es el de arriba. Entonces, ¿verdad, doctora? Lo que pasa es que, acuérdense que la polea es que tiene 2 extremos. O sea, ubíquense en que la polea tiene dos. A ver si yo puedo hacer aquí. Espérenme, a ver. Intentemos hacer algo. A ver si yo puedo hacer aquí, entonces. Eso, entonces miren, el globo ocular es este, ¿cierto? Perdónenme, pues yo que no pueda dibujar, ¿de acuerdo? Este es el globo ocular, ¿lo ven? Entonces, el músculo viene aquí. Esta es la fosita troclear. Perdónenme que dibuje también, pero es así. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve bien, chicos? Ayúdenme. Sí, profe. Entonces, es que yo no sé cómo cambiarle este color aquí. Entonces, al hablar de la funcionalidad que usted dice, doctora, es que la polea hace este movimiento de aquí hacia acá. Ese es el movimiento. ¿De acuerdo?
Eso es lo que quiere decir. Entonces el movimiento, por eso es que ese músculo es el que hace mover al ojo de esa forma. O sea, es de los músculos que hace los movimientos laterales del globo ocular. A eso se refiere. Y polea es esta. La polea es esta zona de aquí. O sea, es como la parte donde si aquí tiene un extremo y aquí tiene otro, ¿cierto? Esta es la polea de movimiento. Esta. Esta es una polea de movimiento. Entonces lo que hace es eso, es ese movimiento como de roce entre el movimiento cuando usted tracciona hacia acá o tracciona hacia acá. ¿De acuerdo? Esos movimientos así. Entonces, la fosita troclear, existen esas dos estructuras aquí, entonces esta es la fosita troclear para la inserción de esa parte de la polea, y encontramos acá atrás, acá en la otra parte lateral, una fosita que de pronto aquí no se la ve bien, pero creería que es esta de aquí que les estoy señalando, ¿cierto? Que es, pues como su nombre lo dice, pues la fosita donde se inserta la glándula o donde se encuentra la glándula lagrimal, ¿de acuerdo? Bueno. Eso en cuanto a las estructuras que están como por delante del hueso frontal. Vamos a ver un poco acerca de las estructuras que están por detrás, ¿cierto? Entonces, miren, yo encontré esta imagen y es una cosa bien importante porque uno siempre ve en los libros que hablan sobre esto del agujero ciego, ¿cierto? Y entonces aquí vemos esta imagen que me pareció bonita. Entonces, bueno, hablando sobre la parte, pues esto sería como la parte posterior, ¿cierto? Del hueso frontal, o sería pues como la parte endocraneal del hueso frontal. Entonces no se olviden que esto es parte de la sutura coronal que tenemos, ¿cierto? Y hablar de las estructuras que van de arriba hacia abajo, vamos a encontrar vamos a encontrar como unos canales. Yo no sé si lo vemos, a ver, veámoslo yo no sé si lo podemos ver en este de acá, a ver. Si en este lo podemos ver. Pues quitemos esto, pum, y démosle la vuelta, a ver qué nos da. Si podemos ver algo aquí. Aquí nos muestra algo. No, no. No, 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 este no nos muestra nada. Bueno, entonces tratémoslo de ver en esta imagen, ¿cierto, chicos? Miren que, pues, teniendo un poquito de visión aquí, en esta zona de aquí. Voy a aumentar este un poquito aquí, perdónenme, solo es como para mostrarles, ¿cierto? Entonces, miren, miren esta parte de aquí. Entonces, todo esto de aquí al frente, pues van a ser que hacen parte de las eminencias o las tuberosidades frontales o eminencias frontales, ¿cierto? Toda esta zona de aquí en la parte posterior va a ser parte de donde se va a ubicar la masa encefálica o todo lo que tiene que ver con la parte frontal, ¿de acuerdo? Con toda la eminencia, con toda la masa frontal cerebral, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar, miren, esta estructura que ustedes ven aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que esto está aquí, esta estructura de aquí, esta estructura, ¿cierto? Es por donde van a confluir, va a confluir, como, estas son las zonas donde confluyen la parte vascular o líquida de la parte cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona de aquí se llama el surco del seno sagital superior. ¿De acuerdo? Entonces, este surco del seno sagital superior va a iniciar después de una zona de aquí, ¿cierto? O sea, está todo el seno sagital superior y después de esto vamos a encontrar con estructuras que van dirigidas hacia abajo, hacia la base, o sea, hasta esta zona de aquí, ¿cierto? Miren acá, a esta zona de aquí, esto es la parte frontal, pero estamos dirigiéndonos de aquí hacia acá, hacia acá abajo, ¿cierto? Esta zona. Entonces, en esta zona de aquí arriba es el surco del seno sagital superior, que se dirige hacia abajo y vamos a encontrar una espina, que es esta, que es la espina o cresta frontal, ¿cierto?
que es esta de aquí arriba, que se va a dirigir hacia abajo, ¿cierto? Que se va a dirigir hacia la base, y donde va a terminar esta zona, obviamente vamos a, pues esta parte de aquí, la cresta frontal, se va a continuar con otra parte que es aquí adelante, pues que la vamos a conocer como la cresta Gali, ¿cierto? Pero en esta zona de aquí, por debajo de esta cresta frontal, vamos a encontrar un orificio, un agujero, que se llama el agujero ciego, ¿de acuerdo? Que lo que les iba a decir es que el agujero no es tan ciego, ¿de acuerdo? Y esta fue la razón del por qué les traje esta imagen, porque miren que no es tan ciego, porque es que aquí es por este agujero, o sea, al hablar de agujero ciego significa pues que es un agujero que no tiene ni entrada ni salida, sino solo tiene entrada. Pero este agujero, pues por eso no es tan ciego y por eso les traje esta imagen, porque miren que esta imagen, que este agujero, ¿cierto? Sí tiene una entrada y una salida. La estructura que pasa por aquí, pues es una vena comunicante, no es más, pero por este agujero no es tan ciego como se llama, pues ciego. A ver, ¿qué más encontramos como en la parte endocranial? A ver, veamos. Bueno, no, pues podemos seguir hablando, ¿no? La cresta frontal, bueno, internamente también podemos ver en esta parte que se puede continuar con esta, que es ¿cierto? La espina nasal del frontal, que esta espina nasal se va a unir con la lámina perpendicular del etmoides hacia abajo, ¿no? Porque es el hueso, pues, como que sigue, o sea, como que con el que hace, como, pues, se continúa esta zona continuándose, pues, con la base del cráneo. Bueno, creo que estas son las estructuras como más importantes en cuanto a la parte frontal. Entonces, no se olviden. Bueno, de pronto no hemos visto aquí, pero miren que, bueno, me olvidaba decirles que hablando un poco acerca de esta parte, yo no sé si tengo otra imagen aquí. Eso, yo creo que esta es la más importante. Y es que hablando un poco acerca de la parte inferior, ¿cierto? Hablando de caras, pues anterior, inferior y posterior, hablando de esta cara inferior, no se olviden que hemos hablado acerca de esto de aquí arriba, ¿cierto? Que se llama el borde supraorbitario, lo que está por encima, el borde superciliar, aquí en esta zona de aquí que nos está mostrando, miren, es la fosita troclear, entonces por acá abajo tenemos la fosita lagrimal, esto que está aquí en la parte lateral, ¿cierto? Vamos a encontrar como que es todo el piso todo perdón, el techo de la órbita, dado por la base del hueso frontal, eso en su parte lateral, y vamos a encontrar esta parte media que solo quiero mostrarles, es que vamos a encontrar obviamente la espina nasal, ¿cierto? Si está la espina nasal, por esto de aquí abajo, esto que les estoy mostrando aquí, es como esto es parte ya, o se llama la lámina etmoidal del frontal, que es esta zona de aquí, donde vamos a encontrar unos senos, ¿cierto? Que van a ser parte de los senos etmoidales que están por debajo de la espina nasal, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí abajo, miren estos orificios que van a ser parte o van a ser el ingreso de, de unas cavidades neumáticas que existen en la parte frontal que se llaman los senos, ¿cierto? Entonces encontramos en la base del frontal estos orificios por debajo de la espina y de esta zona de aquí, que son las láminas etmoidales del frontal, vamos a encontrar dos orificios que se llaman los orificios, los orificios de entrada de los senos frontales. ¿De acuerdo? Pues cuando ya veamos esto, entonces se supone, si aquí vemos esta imagen, miren, esto que está aquí abajo, o bueno, o lo que va unido aquí, entonces en esta zona de aquí ya vamos a encontrar otro hueso, ¿cierto? Que es el etmoides, y que aquí, en esta zona de aquí, va a dirigirse hacia abajo
la lámina perpendicular del etmoides que va a ser parte de la cavidad nasal en su parte posterior, que eso lo veremos más adelante. Bueno, creo que esas son las estructuras hablando del frontal, chicos. Creo que no hay más. Si hay alguna más, ayúdenme por favor a acordarme. Entonces, ese es el hueso frontal. Lo que hablábamos ahora, pues estos son los senos, ¿cierto? Que son las partes neumáticas. Em, son las partes neumáticas de los huesos o de esta parte de la cara. Esto, como que su función de estos senos es como que la parte de la preparación, de la preparación, digámoslo así, como del aire que va a ingresar hacia la parte pulmonar, ¿cierto? La vía respiratoria baja, y pues ayudan también al control de temperatura. ¿De acuerdo? Estos senos son los encargados o son los que producen las patologías, una de las patologías frecuentes de las vías respiratorias altas que se llaman la sinusitis. Entonces, la sinusitis, que es la inflamación de estos senos, por alguna razón, podría ser generalmente es por un proceso infeccioso, generalmente viral, ¿cierto? Por eso, por favor, a los pacientes no les den antibióticos cuando hay sinusitis, a menos que presenten otros signos, fiebre, o que el moco que salga, porque obviamente estos senos se encargan de control térmico, produciendo una serie de un moco, ¿cierto? Entonces esto lo que produce es moco, un material viscoso. Entonces, generalmente, las patologías asociadas a estas enfermedades inflamatorias de los senos es de tipo viral, o sea que no necesitan antibióticos. Los antibióticos es para las bacterias. Entonces, por favor, el tratamiento para esto es el tratamiento de la abuelita. Calor local, que el agua de llantén, hierbabuena, yo qué sé, tantas hierbas. Tomar antiinflamatorios y analgésicos. Y si es necesario, algunos medicamentos que generen la liberación de histamina, como son los antihistamínicos. Punto. Si el moco se convierte en un moco verdoso o más purulento o más amarillento y ya tiene unos signos diferentes como fiebre, cefalea, pues en ese momento hay que usar antibiótico. Mientras tanto, no. Entonces, vamos a encontrar, en este caso que estamos solo viendo, vamos a ver solo este es el seno paranasal o el seno frontal, que es este de aquí, donde vimos que su salida son estas de acá, ¿cierto? Estos van a drenar, todos estos senos, generalmente, el seno frontal va a drenar a una parte que vamos a ver que es el meato medio, ¿de acuerdo? Todos estos drenan a este nivel. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en cuanto al frontal? No, bueno. Después de eso, vamos a ver los huesos, pues vamos a ir viendo como las estructuras anatómicas de adelante hacia atrás, ¿cierto? De adelante hacia atrás o de anterior hacia posterior. Entonces, los próximos huesos que siguen son los huesos parietales. Son dos huesos pares, ¿cierto? Planos, láminas, tienen una curvatura. Generalmente todos estos huesos tienden a tener como dos partes, una parte exocraneal y endocraneal. Entonces la exocraneal siempre será como convexa, perdón, cóncava, y la parte interna será convexa. Si hablamos en cuanto a sus límites, chicos, entonces es un hueso plano, es un hueso bilateral, está unido por los dos, están unidas las dos láminas, ¿cierto? Por una sutura sagital, ¿cierto? Y pues vamos a hablar en cuanto a sus límites, pues tienen unos límites anterior que se llama el límite coronal, ¿cierto? O la sutura coronal o la sutura coronaria o la o el borde frontoparietal, ¿de acuerdo? Entonces su límite anterior es con el hueso frontal, su límite frontal, que es el que está producido que está producido, se da, ¿cierto? Por
Aquí yo creo que se lo ven más clarito. Entonces vamos a encontrar un borde coronal, ¿cierto? O un borde frontal, ¿cierto? Vamos a encontrar un borde, pues este se llamará un borde temporal, pero como esta parte de aquí es la escama del temporal, entonces se considera como, entonces es el borde escamoso, ¿cierto? Esta parte de aquí, entonces un borde frontal, un borde escamoso, que es con la escama del temporal. Vamos a encontrar un borde occipital, ¿cierto? Y un borde sagital. ¿De acuerdo? Como lo vemos aquí, miren, son estructuras cóncavas y convexas, cóncavas en su parte externa, convexa en la parte interna. Lo que habla, yo creo que ahí había una diapositiva que nos hablaba sobre las fontanelas, ¿cierto? Entonces, las fontanelas que están aquí, entonces son estas zonas de aquí, que esas fontanelas, pues creo que ya les he dicho, que son pues obviamente estos en los recién nacidos, son los sitios de unión cartilaginosa de todas estas estructuras óseas. Entonces encontramos aquí, en esta zona de aquí, miren la fontanela mayor, ¿cierto? La fontanela menor o lambda, esta es la fontanela esfenoidal, en esta zona de aquí, y esta de aquí, la fontanela mastoidea. Yo creo que aquí también bien. El asterion y el terion serían también Son estas estos. como que se Son llaman. estos, son estas uniones aquí, son estas de aquí. El terium y el asterium, son estas de aquí, son estas fontanelas. Son Ah, estas de ya, aquí, gracias, profe. son estas mismas de aquí. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que estas de terium y asterium son estas uniones en esta zona de aquí, ya cuando esto está calcificado. O sea, perdón, cuando las estructuras, cuando la sutura ya es una sutura rígida. Entonces se llama terium y asterium. Es así, terium y asterium, perdón. Terium acá y asterium. Y en los niños se llaman fontanela. Esta es la fontanela esfenoidal y esta es la fontanela mastoidea. ¿Por qué? Pues esta es esfenoidal porque obviamente está aquí uniéndose a la ala mayor de los esfenoides y esta de acá abajo pues se llama mastoidea porque este en el hueso temporal es la mastoides. Entonces por eso es el nombre y por eso es el nombre de la fontanela. ¿De acuerdo? Entonces en el número de 2 lo que vemos aquí como que lo más importante, de pronto aquí no lo vemos, yo no sé si estará aquí en una diapositiva, pero lo primero que vamos a ver es esto, el orificio parietal, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que vamos a ver en la parte del temporal, en su cara externa, ¿cierto? Vamos a encontrar en esta parte de aquí una eminencia parietal, que es como una estructura pues un poco más sobresaliente en esta parte del hueso, y dirigiéndonos hacia abajo, vamos a encontrar estas dos líneas, ¿cierto? Una línea temporal superior y una línea temporal inferior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, que yo creo que aquí está un poco mejor, ¿cierto? Entonces, hablando, como para terminar en esta parte, es que aquí están lo que pasa es que no hay muchas estructuras realmente como muy importantes más que estas. Entonces, vamos a encontrar este, que es el orificio parietal, esta zona de aquí, que es la eminencia o la protuberancia parietal, ¿cierto? Y vamos a encontrar las dos líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Estas líneas, pues obviamente, como lo vemos aquí, son o sirven, su funcionalidad es la inserción de las aponeurosis, ¿no? En el caso de la superior, la aponeurosis del músculo temporal, igual que lo que pasa es que en la superior se inserta la aponeurosis y en el inferior
se inserta pues como ya la parte muscular del músculo temporal. Y en su parte interna lo que vamos a encontrar solo son estas expresiones. Bueno, vamos a encontrar todas estas expresiones, ¿cierto? Todas estas expresiones vasculares, ¿cierto? Que son esas, que son el vaso de, de toda la parte vascular en cuanto a las arterias y venas, meningias medias en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Y si ustedes se ponen a ver aquí en esta zona, chicos, hay unos orificios, que es lo que yo les hablaba, igual que en la parte, pues que les hablaba creo que en la parte cuando hicimos como la parte general, y es que son los orificios de Paccioni, que son los encargados, o es por donde pasa, o por donde se mueve parte del líquido cefalorraquídeo. Bueno, creo que el hueso parietal no tiene más cosas, entonces no se olviden, tiene una parte interna, tiene una parte externa. Lo más importante creo que son sus bordes. No, y en esto aquí no se ve nada. No se ven ni las impresiones. Entonces acuérdense que es cóncavo por fuera, convexo por dentro. Dos parietales, por fuera la eminencia y las líneas. La línea temporal la superior y la inferior. La aponeurosis del temporal y el músculo temporal, y aquí pues no aparece el hueso. Bueno, las fontanelas, no se olviden. Esto les puedo preguntar. Lámina temporal, agujero parietal. Profe, una pregunta. Señora, señora. Disculpe, sino que yo estaba mirando en el libro y para la formación del asterion decía que también participaba un hueso que se llamaba el hueso gordiano. ¿Ese es inconstante? ¿El hueso qué? Gordiano, algo así. Hijo, pucha, yo no lo he escuchado, doctora. No le puedo mentir. Aparece No, en no lo he Netter. escuchado. ¿Gordiano? A ver, déjeme yo la Gordiano. anoto. Digo, sí, yo lo he escuchado por ahí, pero este sí no me suena. Word, con W o qué? ¿O Sí, con cómo se W. escribe? Wordiano. Wordiano. Bueno, lo voy a buscar. Es muy pequeño y está en la parte posterior. Ayuda a la formación del asterion. O sea, aquí atrás. Sí, atrás. O sea, aquí. ¿Por aquí o qué? Sí, yo tengo una imagen. Si gusta, la envío. ¿Aquí? A ver, mándala. Sí, ya la envío. Aquí Profe, es, pero ese ¿no? En punto esta zona de de aquí. historia. Profe, Señora. ese No, punto mire, no es el el terio. terion es la unión aquí. No, no, perdóneme. El terion es la unión del frontal, el parietal y el esfenoides. Es en esta zona aquí el terion. Discúlpeme si de pronto se los dije al revés. Este es el terion. Y el asterion es Ya, atrás. ya, gracias, profe. Este punto de, perdónenme, entonces discúlpenme, les rectifico, creo que les dije al contrario. Este es terion. Yo no sé si tengo una imagen, y el asterion es Ya lo atrás. envié, profe, al Es grupo. esta unión. Pero, ¿a cuál grupo? Ustedes tienen un grupo de... Pero hágamelo ver, pues. Mandes a Daniela, ya me lo mando. Hueso, hijo, pucha. Wormiano. No.
Ah, miren, ahí en esa imagen donde está señalado en la parte anterior el amarillo, es estéreo. No, doctora, ¿y ese? Pero, ¿y qué libro es este? ¿Qué libro Netter, es este el que la está sexta leyendo? edición. No, este es ¿Por qué? Netter, sino que me estoy basando en Netter y en la Target. Porque mira que en el libro, ¿ustedes me están viendo en la cámara o no? ¿La cámara está activada o no? Lo que pregunto, profe, es que este O sea, hueso ¿ustedes me puede están ser viendo? inconstante o desaparece en alguna edad o algo así. No, pues sí, pues igual no, pero igual no es, no, pues igual no es constante tampoco. O sea, no, al contrario, es más inconstante que constante, pues. Porque mira Sí. que en los libros no aparece, ¿eh? O sea, yo, si te soy sincero, primera vez en mi vida que lo escucho. En Mura aparece también. Sí, mira, yo tengo mira, yo uso, ¿me están viendo en la cámara? ¿La cámara está activa? No. Sí, mira, yo generalmente tengo este libro y este de aquí. Yo siempre me aso como de estas cosas, ¿no? Y no aparece. Mira, en el software, no sé. Bueno, pero pues, de todas maneras es un hueso inconstante total. Porque los libros, ni en lo que yo he revisado, pues no lo había visto. O de pronto, pues no le he puesto el cuidado necesario. Pero si existe, es un hueso inconstante. De pronto lo nombran éter, pero no aparece como en los libros, pues no. Porque no es un hueso que hace parte porque entonces sería parte de la, entonces que es un hueso, a ver la imagen. O sea, pero es un hueso que forma el occipital, ¿ok? Hueso Sí, profe. occipital. Bueno. Bueno, pues ¿qué tal le salga en el parcial esa pregunta? ¿Cuál es el hueso guardián? Bueno, muchas gracias, doctora. Aprendí algo nuevo. No lo conocía. Bueno, entonces este es como que el hueso parietal, ¿cierto? Dos caras, ya los vimos. Perfecto. Vámonos a hablar un poco acerca del hueso occipital. Ese sí pongámosle un poquito de cuidado. Este es un hueso que tiene algunas como características especiales y hay que pues como que saberlas definir. Vamos a hablar acerca de esto. Esto hace parte de los huesos que hacen parte, perdón, de la cavidad de la bóveda craneal, ¿cierto? Es un hueso muy posterior inferior, ¿cierto? Este hace parte de la bóveda y pues este en su parte, como que en su parte inferior va a ser, pues como que se va a unir a la base del cráneo. Como lo habíamos dicho, pues este tiene una superficie externa e interna. Todos los huesos, pues en la bóveda craneal tiene esta forma convexa y cóncava, externa e interna, ¿cierto? La externa siempre convexa y la interna siempre cóncava. Es un hueso que para su estudio, como lo vemos aquí, está dividido en tres porciones, divididas aquí entre colores. Una porción roja, dos porciones amarillas y una porción verde. Entonces, la una porción, hablando entre porciones de, como que si lo vemos como de arriba hacia abajo, ¿cierto? Como de anterior hacia posterior o hacia inferior, vamos a encontrar tres estructuras. Esta, que se llama, por ser tan grande, la lámina occipital, ¿cierto? Tiene dos componentes que son las eminencias laterales y una inferior, una mucho más abajo, que se llama que se llama la zona o la parte basilar del hueso occipital. ¿De acuerdo? Tres partes,
la lámina occipital, la que está con rojo, las eminencias laterales o prominencias laterales, ¿cierto? Y la zona basilar. Vamos a hablar acerca como de cada uno de ellos. Bueno, aquí dice, bueno, lámina o escama occipital, ¿cierto? Las prominencias laterales o porciones laterales, y bueno, en porciones entonces, y la porción basilar, el foramen magno o el agujero magno, ¿cierto? Que es la zona por donde van a salir estructuras vasculares y va a ser parte de la continuidad neurológica de la masa encefálica hacia abajo, ¿de acuerdo? Que se continúa con la médula oblongada y con toda la parte medular. Entonces, las tres estructuras van a formar este que es el agujero magno o el foramen magno. Hablando un poco, entonces vamos a hablar acerca de bueno, vamos a ver las estructuras que se encuentran aquí, ¿cierto? De arriba, vamos a encontrar, pues, de arriba hacia abajo vamos a ver las estructuras. Entonces, por ahora vamos a hablar de esta zona de aquí, que es la escama occipital, ¿cierto? Que va de aquí hacia arriba, los límites superiores, pues será toda esta parte, que es la lámina o la sutura lamboidea o la sutura occipital, ¿cierto? Por su parte lateral vamos a encontrar pues toda esta zona que se va a unir a la parte temporal, ¿cierto? A toda esta zona. Y por su parte inferior, pues su parte basilar, que se va a unir, digamos que su relación posterior, pues como postero inferior, será el esfenoides en cuanto a la parte del cuerpo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces la escama occipital, pues es lo que más evidencia, ¿cierto? Lo que más, es lo más grande de este hueso occipital, es una lámina delgada, ¿cierto? Este va a ser parte de la formación del agujero magno, ¿cierto? Del orificio magno, del agujero magno, ¿cierto? Vamos a encontrar unas estructuras especiales prominentes que las vamos a escribir como de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que encontramos aquí arriba es vamos a ver una eminencia, vamos a ver una protuberancia, ¿cierto? En la parte media, que se conoce como la protuberancia occipital externa. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí la vemos mejor. Esta. Entonces, miren, en esta zona de aquí vamos a encontrar la protuberancia occipital externa. En esta protuberancia occipital externa es importante porque vamos a encontrar la inserción del ligamento cervical posterior, que es este, mírenlo aquí. Este. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esa es la zona, esta es la protuberancia occipital, la protuberancia occipital externa, y vamos a encontrar la inserción del ligamento cervical. ¿De acuerdo? Otra de las estructuras importantes que vemos de arriba hacia abajo, entonces por debajo de la protuberancia occipital externa, vamos a encontrar estas zonas de aquí, que se llama la cresta occipital externa. ¿De acuerdo? Entonces la vemos aquí. Entonces está la cresta occipital externa. En esta zona de aquí, pues obviamente todo esto, toda esta parte de aquí sirve como medios de inserción de músculos que los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero entonces vemos la protuberancia occipital externa, ¿cierto? Donde se va a insertar el ligamento cervical, ¿cierto? Como lo vimos ahora. Y por debajo de ese vamos a encontrar la cresta occipital externa. Otras estructuras que vemos aquí son estas que en esta imagen las vemos como muy bonitas, son muy marcadas. Encontramos esta y esta, que son, bueno, hay realmente algunos libros hablan de tres o de dos, generalmente solo encontramos dos, que son las líneas nucales superior e inferior, pero hay otros libros que muestran que por aquí arriba, vamos a encontrar, perdónenme un segundito, doctores. Algunos libros dicen o muestran que esta zona de aquí,
o hay otra línea que es la línea nucal suprema, que es como en esta zona de aquí arriba. Entonces, pero pues, entonces hablamos, si hablamos de tres líneas nucales, entonces vamos a encontrar que la línea nucal suprema está por encima de la protuberancia occipital externa, ¿cierto? La línea nucal superior se encuentra paralelamente o en la parte lateral de la prominencia occipital externa, y la línea nucal inferior se encuentra por debajo de la protuberancia occipital externa. ¿De acuerdo? Pero algunos libros solo muestran que existen solo dos, que son esas dos líneas nucales. Aquí yo tengo una imagen de pronto un poco más, como un poco mejor, pues en el sentido de que en toda esta zona, miren cómo es la inserción de los músculos, porque estas líneas nucales lo que nos sirven es para eso, para la inserción muscular. Entonces, si bien la parte, lo que les decía que está de acá, que es la línea nucal suprema, que está por encima de la protuberancia, pues igual hay inserción más, no hay pues como una, realmente exactamente hay inserción muscular, no. Pero ya encontramos la línea nucal superior, ¿cierto? Que es toda esta zona de aquí, y en este vamos a encontrar la inserción de 4 músculos. El músculo esplenio de la cabeza, el trapecio, el occipital y una de las ramas del esternocleidomastoideo en su parte superior, en esta zona de aquí. Y en esta zona amarilla o por debajo de la línea nucal inferior, vamos a encontrar la inserción en esta parte de aquí de los músculos rectos mayor y menor. ¿De acuerdo? Recto Profe, posterior, pues mayor o ¿podría menor. volver a repetirlos, por favor? Existen, vamos a hablar sobre el escama occipital, ¿cierto? Existen 3 partes para estudiar el hueso occipital, hay 3 partes. Esto de aquí arriba se llama la escama occipital. Esto de aquí abajo, estas que estoy mostrando aquí, son las eminencias laterales o procesos laterales, eminencias laterales, ¿cierto? Y esta parte de aquí se llama el proceso basilar, ¿de acuerdo? Entonces ahorita estamos hablando de la escama occipital. En la escama occipital, por la parte posterior, la parte externa, ¿cierto? Vamos a encontrar 3 estructuras importantes. Uno, la eminencia, que es una protuberancia, ¿cierto? Que está en la parte media, que es la protuberancia occipital externa. Lo que pasa es que en este coso no se ve bien. Esta. Entonces, miren, encontramos aquí esta zona de aquí, que es la protuberancia occipital externa, ¿de acuerdo? Donde se va a insertar el ligamento cervical posterior. Miren esta zona de aquí, miren esto de aquí, esto, ¿cierto? Miren que va a terminar como en la parte media del agujero magno. Esta es la cresta occipital externa. Esta, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar aquí, miren, si, yo no sé si alcanzan a ver esta zona de aquí, como esta parte que les estoy indicando. Estas, bueno, y encontramos las líneas nucales, que las líneas nucales sirven para la inserción de los músculos, pues de algunos de los músculos de la cabeza, pues son del cuello más que de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar, miren, en esta zona de aquí, que está por encima de la protuberancia, esta, miren que aquí está como, se lo ve como así como borroso, como cambiado, es la línea nucal suprema. Estas que están por aquí, miren esto de aquí que está paralelamente o lateralmente a la prominencia, estas, miren esto de aquí, se llama la línea nucal superior, y estas que están aquí abajo, que están por debajo de la protuberancia, es la línea nucal inferior. Entonces, ¿qué se va a insertar en estas zonas? Pues los rectos mayor y menor en esta zona de aquí abajo, y en el de arriba está el esplenio, el occipital, el esternocleidomastoideo. ¿De acuerdo? Ahí está un poco más claro. Eso en cuanto a la escama occipital. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a esta escama occipital. Pues yo creería que esto es como un resumen. Entonces, la línea nucal superior, vuelvo y les digo, en cuanto a la línea nucal suprema, es que algunos libros lo muestran, y pues sí y no. Entonces, pero sí existe la línea occipital, que sí, la línea las líneas nucales supremas, la línea nucal suprema.
Entonces, pero algunos libros no los nombran, sino solo nombran la línea nucal superior e inferior. Bueno, de pronto en esta imagen se ve también pues un poco acerca de la inserción de los músculos que hablábamos, ¿cierto? El occipital, el trapecio, el esternocleido, pues que están como en esta zona. Esta sí es como un resumen, pues. Eso en cuanto a la parte externa, ¿listo? Entonces, la parte externa del hueso, estamos hablando del, no se olviden, chicos, no de esta parte de acá. Bueno, y si miran, yo creo que aquí se ve un poco mejor que en el, a ver, yo no sé si aquí, vámonos. Bueno, igual se ven las dos, pero lo que sí vemos, obviamente, en esta zona de aquí es lo mismo, ¿cierto? Pues si encontramos una prominencia occipital externa, ¿cierto? Vamos a encontrar en esta zona de aquí donde miren que, yo no sé si se ve aquí bien, pero miren en esta zona de aquí, es como si confluyera todo aquí en el medio, ¿cierto? Miren, todas estas partes de aquí son parte de la confluencia a este nivel central. Entonces, la confluencia, en este caso, porque vamos a hablar que estas estructuras, de pronto se las ve mejor aquí, miren estos, son como unos surcos, son como digan ustedes que son como unos surcos que existen, donde vamos a encontrar unas condiciones que son los senos, se consideran estos senos. Entonces aquí vamos a ver, acuérdense que cuando vimos, bueno, miren, yo me olvidé decirles, yo no sé si les mostré que, eso sí, creo que se me pasó. En esta zona de aquí, miren, esta parte de acá arriba, donde aquí dice que son las fositas granulares, acuérdense que esta es la continuación del seno, del seno sagital superior. Acuérdense que el seno sagital superior inicia en el hueso frontal y en esta zona de aquí, en la parte interna del hueso occipital, vamos a continuar con el surco del seno sagital superior, pero en la parte posterior, ¿de acuerdo? Entonces, ese seno es el que, ese pasa por toda la parte media, desde la parte frontal, o sea, de la parte anterior hacia la parte posterior. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta zona de aquí, de la parte interna de la escama occipital, ¿cierto? Lo vemos como esta imagen que está acá. Entonces, aquí hay dos condiciones especiales que hay que ver. Miren que esta zona que está como en otro color, pues se llamará la prominencia occipital interna, igual que la prominencia occipital externa, sino pues en la parte interna. Y aquí vamos a encontrar que es importante que lo conozcan, que se llama el surco del seno transverso, ¿cierto? Que nos va a ayudar a hacer dos divisiones. Una división superior, miren que si uno se pone a ver esto, parecen cuatro cámaras, ¿cierto? Una cámara superior dos cámaras superiores y dos cámaras inferiores. Dos cámaras superiores que están divididas por el seno transverso, ¿cierto? Por el surco del seno transverso, en dos cámaras superiores, y estas dos cámaras pues están divididas en la parte media por el surco del seno sagital, ¿de acuerdo? Y son las cámaras de alojamiento de la parte cerebral posterior, o sea, de la parte de la masa encefálica cerebral posterior, ¿de acuerdo? Y esta zona de acá abajo, divididas en su parte superior por el seno sagital, por el seno transverso, va a haber otras dos cavidades, que son las cavidades inferiores, que van a ser el alojamiento del cerebelo. Entonces aquí vamos a encontrar cuatro cámaras que se dividen en la parte interna, dos cerebrales, dos cerebelosas, ¿de acuerdo? En cuanto a cámaras. Entonces las estructuras que encontramos son cuatro cámaras, dos superiores, dos inferiores, dos para la parte cerebral, dos para la parte cerebelosas, y están divididas por un seno sagital superior, ¿cierto? La parte superior. Bueno, y de aquí abajo, acuérdense que como acá afuera encontramos que se llama la cresta occipital externa, pues aquí adentro vamos a encontrar en esta zona inferior, dividiendo a las dos cavidades cerebrales, o en esa zona de aquí, vamos a encontrar la occipital interna. ¿De acuerdo? Y todas estas, el seno transverso, obviamente parte de la cresta en su parte superior en el inicio, y en su parte superior, el seno sagital superior, van a confluir en esta zona de aquí, en esta parte que es la protuberancia occipital interna. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, ¿no? No es difícil. Sí, profe.
Entonces acuérdense de eso. La escama, 4 cavidades divididas por un seno sagital, un seno transverso y por la cresta occipital interna. No más. Bueno, eso en cuanto a hablar sobre la lámina occipital. ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos un poco más abajo. Miren, esta imagen es un poco, pues está un poco más definida para hablar sobre la parte externa, pero vamos a seguir hacia abajo con esta zona. Entonces, ahorita Dice, vamos a hablar que si por favor la puede dejar ingresar. esta. Pero ya vamos a acabar. Hoy tenemos ¿cuántas horas de clase? Perdónenme, chicos. 2, profe. 2. ¿Y cuándo tenemos 3? ¿Tenemos algún día 3 o solo 2? A ver, yo veo. No, es que pero no tengo el cronograma. ¿No más? Tenemos mañana y pasado también, profe. Ese la coordinadora me escribió ayer, creo. A ver, aquí dice. Daniela, esta es muy juiciosa, hijo de madre. Ya, ese mismo lo estaba viendo. Ese me lo mandó la doctora coordinadora, la doctora Garcés. A ver, de 7, así, de 7 a 9, ¿no? Entonces, vamos a ver, acuérdense que tiene 3 partes, entonces ya vimos la escama occipital. Estas son las eminencias laterales que las vamos a ver ahora, y ahorita nos vamos a centrar un poco en ver esta zona que es la zona basilar, ¿de acuerdo? Entonces, hablar un poco de esta parte basilar, pues es esa continuidad, ¿cierto? Hacia la parte de abajo, y vamos a encontrar unas estructuras especiales. Miren, lo primero que vemos aquí es miren que es como un botoncito, yo no sé, y en este, y es que en este cráneo no se lo vea. No, sí, nos olvidaron en este. Bueno, es que nos recomendaron otro programa de entonces, la parte basilar es esa que les mostré, ¿no? Que está por debajo de las eminencias, o sea, la porción se encuentra por detrás y por debajo de las prominencias laterales, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estructura que vamos a encontrar en esta zona es esta parte de aquí, miren, que es como un puntico. Espérense, yo creo que mañana, es que chicos, ¿quieren que les traiga los cráneos, que les muestren el cráneo normal? Porque es que yo creo que aquí se puede, porque es que en el cráneo, les traigo mañana cráneos, ¿quieren que les muestren cráneos aquí en la cámara? Es que creo que aquí yo muestro mejor. Profe, pero el parcial sí es mejor con imágenes, ¿no? Porque es como un tanto complicado con... Sí, con imágenes. Con imágenes, sí. Pero bueno, mañana voy a traerles el cráneo mañana. Voy a intentar, lo que pasa es que bueno, les muestro lo que se ve ahí. Creo que aquí se ve mejor en las imágenes. Pero bueno, de pronto en el cráneo viéndolo para ubicarles por lo menos la estructura en el cráneo, ¿cierto? Y ya las estructuras las vemos como aquí un poco mejor. Bueno, entonces vamos a encontrar en esto. ¿Y qué pasó con Daniela? ¿Salió? ¿Cuál Daniela? Ay, no, Daniela. ¿Cómo? Sí, no, Daniela está aquí. Pero es que no tengo aquí quien en espera. Entonces, yo ya puedo añadir Daniela. No, pero le puedes decir que se intente ingresar otra vez. Yo le hago seguir.
porque no me aparece. No. ¿Le puedes decir, por favor, que se intente otra vez? Por favor. Mientras Daniela llega. Entonces, vamos a hablar acerca de esta porción basilar en su parte externa. Entonces, vamos a encontrar esta zona de aquí, que es el tubérculo faríngeo, ¿cierto? Donde se va a insertar, o este va a ser el lugar de inserción del músculo constrictor de la faringe, superior de la faringe, ¿de acuerdo? El tubérculo faríngeo, ¿de acuerdo? Por debajo de este, vamos a encontrar una fosa, ¿de acuerdo? Una fosita, ¿cierto? Una depresión por debajo del tubérculo faríngeo, vamos a encontrar una depresión que se va a llamar la fosa escafoidea o la fosa navicular, ¿cierto? Aquí se va a insertar el ganglio de Glaser, va a estar aquí, ¿de acuerdo? Y eso en cuanto a la parte media. Entonces encontramos el tubérculo faríngeo, la fosa navicular, ¿cierto? O escafoidea, y por debajo vamos a encontrar esta zona de aquí, que son unas depresiones laterales, ¿cierto? Donde se van a ayudar a insertar, pues, o se van a insertar, pues, alguna parte, unas de las zonas musculares del recto mayor y menor de la cabeza. Son lugares de inserción muscular de los rectos, ¿cierto? De una parte. Entonces vamos a encontrar este, que es el tubérculo faríngeo, este, que es la fosa navicular, ¿cierto? O la fosa escafoidea, y en su parte lateral, esta zona de aquí, se va a conocer, pues son depresiones laterales de inserciones musculares del recto menor y mayor de la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la parte interna, ¿cierto? De esta porción lateral, bueno, de pronto hablar un poco de estos, de los senos. Lo que sí vamos a encontrar, creo que ya lo hablamos, y es que en esta parte posterior vamos a encontrar, miren que es lo que yo les decía, que es la confluencia de los senos, que es dada, que se presenta ahí en toda la parte de la prominencia occipital interna. Entonces vamos a encontrar esta que viene de acá arriba, ¿cierto? La que viene desde el frontal, parietal y occipital, que es el seno sagital superior, y estos que están aquí, miren, lo que pasa es que en esta zona encontramos algo del seno sigmoideo, que es parte de esta porción miren, verán, lo que pasa es que, yo no sé si acá tengo espérense a ver si yo tengo aquí por ahí. Lo que pasa es que en esta formación, en esta zona de aquí, cuando hablemos ahora acerca de, ay, no lo tengo, acerca cuando hablemos de las porciones laterales, de las prominencias laterales, ¿cierto? Vamos a encontrar que es el seno petroso, que se da por la formación, que se da por la unión, ¿cierto? De esta parte de la porción petrosa del temporal y esta zona de aquí abajo, que es como la cara externa de las prominencias laterales del occipital. Esta zona de aquí, entonces por aquí escribí el seno petroso y es la formación de esto, de esta parte, que es cierto que es la porción petrosa del temporal, y esta zona de aquí, que es como el borde de los procesos laterales del occipital. Entonces, en la cara interna, pues aparte de ver lo que ya habíamos hablado, miren, ¿cierto? En esta porción basilar vamos a encontrar, entonces, obviamente vamos a encontrar esta zona, que es la parte, bueno, de la lámina, y en la parte basilar vamos a encontrar, lo más importante es esto, el seno petroso, esto. El seno petroso que hace parte de la cara interna, es esta aquí, miren, es esto de aquí, esta parte de aquí, miren. Esto es lo que habla ahí sobre el seno petroso, de la formación de la parte basilar. El seno petroso pasa por aquí.
¿de acuerdo? Que está en esta zona, miren. Entonces, lo más importante de la parte interna es como que la parte petrosa del seno petroso, en la parte basilar del occipital. Bueno, entonces, en esta zona de aquí, esta parte de aquí también, como vemos, es que yo no sé si lo vemos aquí, pero en esta parte de aquí, en esta zona de aquí, igual, igual que encontramos externamente el tubérculo faríngeo, pues vamos a encontrar unas eminencias redondeadas, ¿cierto? Que van a estar en esta zona de aquí, que es el tubérculo yugular. Y ya como para terminar la parte occipital, entonces ya vimos la lámina occipital, ya vimos la porción basilar, y entonces vamos a ver estas zonas de aquí, que son las eminencias laterales, que no es nada más que estas zonas, que son las partes, son unas prominencias, ¿cierto? Se encuentran por detrás y por debajo de los tubérculos faríngeos, que es lo que hablábamos acá, y estos son los que van a formar, yo creo que esta es la primera articulación sinovial que hay en el cuerpo, que es dada entre esta parte de las eminencias laterales y la primera vértebra cervical. ¿De acuerdo? En esta parte de las eminencias laterales, pues lo que vamos a ver es la inserción de los músculos recto, mayor y menor de la cabeza. Ahí no, en estas eminencias laterales no hay nada más que la parte articular, ¿cierto? La cara articular de la primera articulación entre la base del cráneo y la primera cervical. Bueno, chicos, por ahora dejémoslo aquí. Mañana espero mañana terminar todos estos y darles los huesos de la cara, que son un poco más tranquilos, no son igual. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, del occipital? Profe, ahí también estaba el orificio del nervio yugular y el orificio hipogloso. Ah, sí. Ay, eso es importantísimo. Ni te digo aquí, sí. Entonces, verán, chicos, entonces, eso aquí está. Entonces, verán, chicos, esto es importantísimo que sepamos que hay dos fosas, ¿cierto? Encontramos esta fosita de aquí, ¿cierto? Y esta fosita de acá. Entonces, se llaman las fosas condíleas, ¿cierto? Entonces, la fosa, entonces existen dos y dos. Entonces, estas de acá adelante son la fosa condílea anterior y estas de acá atrás son las fosas condíleas posteriores. Lo que decía la doctora es que la estructura más importante que pasa por la fosa condílea es el nervio hipogloso, por la fosa condílea anterior. Y pues van a también pasar la parte, estructuras vasculares, arteria y vena también, que hacen parte pues de esta arteria y vena, no, las vertebrales pasan por dentro. Bueno, se me va ahorita la estructura vascular, se las digo mañana, pero lo más importante que pasa por la fosa condílea anterior es el nervio hipogloso. Y por la fosa posterior, realmente estas fosas no son fosas, pues son fosas, pero no tienen ninguna parte de comunicación. Sirven para la inserción también muscular. ¿De acuerdo? Sí, estas son importantes. La fosa condílea Profe, anterior y la fosa condílea posterior. Señora. profe, pues según lo que yo leí, pasaba una vena emisaria y una arteriola, ¿no? Y según Por yo, los pues agujeros, por los condilos anteriores. el conducto del Emisaria, nervio sí. hipogloso, el conducto del nervio hipogloso, superiormente estaría el tubérculo yugular, ¿no? Después vendría el Lo que pasa conducto es que del el nervio tubérculo yugular es hipogloso míralo. y ¿Estás viendo la cámara? ¿Estás viendo la pantalla? Este es el tubérculo yugular, sí. Es esta zona de aquí, el tubérculo yugular. Ajá. Sí, pero internamente al lado del clivus hay como Y esta es unos la tubérculos. escotadura yugular, mira. Si este ¿Esta es es el la tubérculo escotadura yugular? yugular, esta es la Ajá. escotadura yugular, miren. Esta zona de aquí, la escotadura yugular, el tubérculo yugular. Ajá. ¿Qué decías, Ya. doctora? Perdóname.
O sea que por la verano, sino que yo estuve viendo, Veo. no sé si no me ubiqué bien, pero en la parte Doctora, interna, perdóneme, si de pronto se nos corta la comunicación porque solo le puse hasta las 8:45, me cuenta mañana, pero yo le escucho, Tele. bueno, Sí, creo que se va. Ajá, en la dale. parte anterior lo que yo miré fue en unos tubérculos, que supuestamente eran los tubérculos yugulares. Después vendría pues el conducto del nervio hipogloso y externamente pues venían los cóndilos occipitales. Pero, o sea, según yo, pues tengo el cráneo y logro mirar un huequito, entonces no sé de qué pasa por ahí o cómo se llama. Entonces mañana traigo el cráneo, ¿te parece? Y lo vemos aquí conjunto. Yo los traigo y los saco, es que los voy a traer ya me dio la autorización para traerlos del AU, ¿vale? Y tú me los muestras, podemos hacer, ustedes sí pueden, pues activas o puedes actívalo en la cámara. Es que creo que se nos Profe, va a cortar. A ver, muéstrame, activa la cámara. Y yo si no, si se nos corta, es que como lo puse hasta las 8:45, creo nomás. Entonces se nos corta, lo vemos mañana. Pero si me lo puedes mostrar ahorita, profe, Sí, veamos. espérame. Señora, profe, estas diapositivas usted las subió a COES o nos no, las podría enviar, por favor. estas están en los libros. Pues, estas son las guías que yo hago para poderles mostrar. Pero son guías, todas estas están en los libros, están mejores. Es que a veces yo hasta cojo unas muy malucas. No, Mira, pues, profe. ¿verlas? mi- Veo. Mira, Espérense, me profe. meto que no veo. Ajá. Espérate, voy a Es intentar aquí, yo abrir tu es ya. es en esta parte. Ay, No se pucha, puede no, a ver. ver. Ay, ¿Cuál? no se A puede ver, ver. el Espera. lapicero sí lo veo. Ese es del nervio En hipogloso. esta parte. Ese es del En hipogloso. esta parte. Sí, este Ese es es el el hipogloso, hipogloso. ¿no? Ese es el hipogloso. Entonces, este que vendría encima sería el tubérculo yugular y por fuera estaría el cóndilo occipital, ¿no es cierto? Sí. Y este sería del cóndilo, y este Sí, sería del conducto del nervio hipogloso. sí. Estás en la parte anterior, ¿no? Porque es que algunos creen. A ver, Sí, muestra. la parte anterior. Sí, doctora, Me voy sí. de la parte De acuerdo. posterior. Eso, así mejor. Ajá, eso. Entonces, mira, esta zona de aquí, ya es que yo no sé si vean, bueno, yo creo que sí están viendo mi pantalla los chicos. Pero estos son los que, mira, este de aquí es el condilar posterior, que no tiene ninguna salida, mira, estos. Y si los ves adelante, muéstrame un poco, gíralo un poquito. Bueno, no se alcanza a verlos muy bien, pero serían los de aquí adelante. Bueno, sí, no, esos son los del orificio hipoglóso. Mañana los vemos, ¿vale? Mañana los vemos bien. Mañana Bueno, con el cráneo nos vemos. Bueno, chicos, me dio gusto saludarlos. Nos volveremos a ver mañana. Cuídense, pórtense bien. Buen día, nos vemos mañana. gracias, profe. Chao, Gracias, chicos, adiós. doctora. Chao, adiós. Chao, adiós, Gracias, chicos. doctor. Chao, chicos.